Bueno, para mí es un gusto poder compartir esta mañana con todas las personas de Honduras y bueno, también los que nos acompañan de fuera de Honduras. Gracias a equipos industriales por generar este espacio también. Es muy importante para nosotros poder llegar a ustedes y poder difundirles un poco más de este mensaje de seguridad eléctrica que es tan importante para nosotros. Vamos a manejar las consultas hacia el final de la presentación, entonces vamos a manejar la presentación y hacia el final vamos a abrir un espacio para que puedan hacer consultas, no sé, también las pueden colocar a través del chat para que no se nos queden ahí, no se nos vayan a olvidar y al final podemos aclarar cualquier consulta que sea necesaria y podemos revisarla. Hoy vamos a hablar de acometidas eléctricas, vamos a empezar este tema de entrada, fundamentos y mejores prácticas, donde vamos a empezar a ver un poco qué es lo que se hace para una cometida, qué es lo que impone una cometida como tal. Vamos a hablar un poco del bundle jump, pero vamos a hablar un poco de distancias, de separación de conductores y vamos a terminar pues un poco también viendo nuestra oferta de paneles de medidores EZM, que es nuestra oferta de sistemas modulares para mediciones para multimediciones. Entonces, pues más o menos por ahí va a ir la agenda. Antes que nada, como bien lo apuntaba Guillermo a la entrada, quiero recordarles e invitarlos a que se formen parte de nuestro programa de electricistas. El portal de electricistas los está esperando con herramientas, con cursos, con muchas cosas que les pueden funcionar y pueden acceder de cualquier dispositivo a través de un navegador web. No hay una aplicación, sino a través de un navegador web y se pueden registrar y participar en línea en su herramienta y poder descargar incluso algunos catálogos y todo lo que representa también nuestra oferta. Y también recordarles que todos los terceros jueves de cada mes estamos con nuestros jueves electrizantes, donde tenemos también un webinar abierto para todo el público dentro del marco del programa electricistas de Schneider Electric Centroamérica, que bueno, durante todo este año hemos estado acompañándolos y ahora con la ventana que también nos da equipos oficiales para el mercado de Honduras y para otros países que hoy también nos acompañan. Recuerden también que pueden registrarse en la plataforma a través de este código QR. Igual por ahí Guillermo les va a compartir en el chat o Diana les va a compartir en el chat un link para que también puedan ingresar a la plataforma y puedan registrarse y puedan ser parte de esta comunidad de electricistas. Y también para que puedan ser parte de la comunidad de electricistas también tenemos habilitado nuestro chat de WhatsApp donde también pueden participar e interactuar directamente entre ustedes para apoyarnos y que podamos pues hacer una comunidad bonita de apoyo donde también a través del código QR que tienen en pantalla pueden unirse al chat de WhatsApp que tenemos por ahí. Ok, ya a modo de introducción entramos en el tema de acometidas eléctricas, fundamentos y mejores prácticas. Hoy vamos a hablar un poco de todo este tema. Lo primero es que hagamos qué es una definición de una acometida eléctrica, ¿verdad? ¿Qué es una acometida? Dice por ahí que una acometida es el punto de conexión entre la red de distribución eléctrica y una instalación eléctrica específica. En este caso, podría ser una vivienda, puede ser un edificio, puede ser un establecimiento comercial, puede ser un edificio de apartamentos, puede ser una plaza comercial, cualquiera de estas, ¿verdad? Y se compone de diferentes elementos. Entonces, ¿cuáles son los elementos que componen una acometida? Bueno, directamente el medidor, la caja de acometida, los conductores de servicio, que permiten el suministro de energía eléctrica de manera segura y eficiente. Y la acometida eléctrica es el punto de partida de la distribución de energía eléctrica hacia los diferentes circuitos y dispositivos dentro de la instalación. Básicamente es lo que tenemos representado en el diagrama acá, ¿verdad? Es ese punto de entrada entre la red de la distribuidora eléctrica, digamos que de la salida del secundario del transformador hacia donde llegamos, bajamos y llegamos a nuestro punto de medición. Ahí es donde colocamos el equipo de acometida y ahí es donde va a estar la entrada, o también como el NEC la conoce, que es como la entrada de servicio, que lo deja de donde lo aborda la NFPA 70 o código eléctrico. Hoy vamos a meternos mucho con código eléctrico o con NFPA 70. Vamos a hablar un poquito de esto. Y el NFPA 70 lo aborda desde ahí, ¿verdad? Como una entrada de servicio. Y esa es la forma en que se le llama, y digamos que si quisiéramos referirnos a una acometida como tal, de forma más como lo abordan las normas, podríamos hablar de una entrada de servicio, que es la forma en que lo abordamos. ¿Qué partes tenemos? Bueno, tenemos un medidor. El medidor en este caso es el dispositivo que mide, este es el watímetro, que se le conoce, ¿verdad? Lo que nos va a decir es, bueno, cuántos son los kilowatts hora que consumimos
y basado en estos kilowatts hora donde nos van a hacer el recibo, ¿verdad? La facturación del consumo eléctrico que tenemos. Este dispositivo puede ser de dos formas. La forma más estándar que encontramos donde tenemos un socket de medición es justamente esta forma redonda que se maneja por acá, y bueno, tiene generalmente de acuerdo al tipo de conexión, si fuera para un sistema 120, 240 voltios, probablemente va a ser un equipo que tenga 4 mordazas, si fuera para un equipo 120, 208, probablemente va a ser un equipo que tenga 7 mordazas, ¿verdad? Básicamente es la forma en que él conecta, y lo que hace es que el flujo de corriente atraviesa a través del medidor y él nos va a, en este caso, a cobrar potencia. Súper importante, nos cobran potencia, no nos cobran corriente, no nos cobran tensión, nos cobran potencia. ¿Por qué? Y pasa muchas veces que encontramos en la calle que nos dicen, aquí como a modo de anécdota, nos dicen, bueno, es que, ¿qué pasa? Tenemos una termoducha, esa termoducha funciona a 240 voltios, entonces, como funciona a 240 voltios, tiene un menor consumo de corriente, tiene un menor consumo de corriente, porque cuando yo le coloco esa termoducha a un interruptor, le voy a colocar un interruptor de 2x30, probablemente. Cuando la coloco en 120 voltios, o cuando tengo una termoducha de 120 voltios, es una termoducha que funcionará con un breaker de 50, con un breaker de 60 amperios. Pero cuando nosotros nos vamos al nivel de tensión, recuerden que la potencia es la tensión por la corriente, o sea, el voltaje por los amperios. Entonces, igual, si yo tengo más corriente a menor voltaje, voy a tener casi la misma potencia que si tuviera menor corriente a mayor voltaje. Al final, hacer la multiplicación pasa lo mismo. Entonces, sí hay que tener en cuenta que lo que nos cobran es potencia. Entonces, es importante también que tengamos en cuenta eso. Muchas veces dicen, es que coloquen la termoducha en 220 porque, o en 240, porque así consume menos corriente. Sí, pero tiene mayor tensión. Y al final, al haber mayor tensión, vamos a tener el mismo nivel de potencia. Generalmente estas termoduchas, sean en 240 o en 120, van a ser termoduchas que funcionan a 5500 watts aproximadamente. Entonces, básicamente tiene el mismo consumo de potencia. Entonces, dejamos claro que aquí lo que nos dan es potencia y es lo que nos tienen. Ahora, si tenemos un punto caliente adentro de la instalación, tenemos malas conexiones, tenemos temas donde sí puede haber un punto caliente, tenemos básicamente una resistencia que sí está consumiendo corriente, que sí está consumiendo algunos amperios. Y ahí sí tenemos corriente y tenemos tensión, sí estamos teniendo mayor potencia, entonces estamos consumiendo más. Sí, por eso es tan importante que nosotros podamos darle un mantenimiento adecuado a las instalaciones en todo lo que son las conexiones, que podamos respetar lo que dice el NET hoy en la última versión disponible en español, lo que dice NFPA 70 en su versión 2020, por ejemplo, establece de que todas las terminales de un centro de carga, de una base para medidor, de un equipo de metida, todas esas terminales donde yo conecto cables con algo, deben de estar torqueadas en un nivel que sea el nivel que el fabricante recomienda. Entonces, eso es súper importante que lo conozcamos y que al hacer la conexión entre ese burner y ese conductor, usemos un torquímetro, usemos la herramienta necesaria para que esto funcione de forma correcta. También encontramos, y bueno, no sé si es el caso de Honduras, creo que Honduras no encontramos, pero también encontramos algunos de estos equipos de medición donde no se utiliza ya este tipo de conexión, sino que lo que se utiliza es una conexión directa y pues aquí no ocupamos una base de medidor, pero realmente para la jurisdicción de Honduras muchas veces lo que usamos es este tipo de medidas donde sí necesitamos una base de medidor para poder colocar este watímetro sobre esa base para medidor, sobre esa base que nosotros es la que comercializamos. Y aquí es donde aparece la caja de metida o el equipo de esta caja metálica que va a albergar esos conductores y adicional va a albergar también las conexiones. Esta va a proporcionar ese punto seguro para la conexión entre la red de distribución y la instalación eléctrica. O sea, aquí se van a hacer algunas conexiones, vamos a colocar el equipo de acometida internamente, va a entrar las mordazas sobre esto, y aquí es importante que contemos con un equipo listado, con un equipo certificado. ¿Por qué? Porque cuando esta conexión en las mordazas, el medidor como tal, el watímetro, cuando entra en las mordazas, si esto llegara a quedar flojo de alguna forma, vamos a tener algún problema en algún momento, ¿verdad? Vamos a tener un problema de calentamiento, vamos a tener un producto que al final va a terminar derritiendo la base, vamos a tener un problema en la instalación, y muchas veces las mismas empresas distribuidoras, por ejemplo, se cuidan mucho en este sentido porque nos dicen, nosotros somos los dueños del watímetro y si a usted se le quema ese watímetro, yo se lo tengo que cambiar. Entonces la empresa distribuidora muchas veces viene y dice, bueno, el punto sobre el que está construido no es tal vez de la mejor calidad. Entonces la empresa distribuidora muchas veces hasta puede decirnos, no le conecto, ¿verdad? Y es algo que también tenemos que tener muy en cuenta. Y siempre es importante que nos aseguremos que tiene un listado. Y un listado de acuerdo a la
instalación o al tipo de uso, ¿verdad? No se vale tener un listado que sea un IEC diseñado para breakers de entradas, para motores, en un equipo de acometida. Por ejemplo, si hablamos del UL, deberíamos de tener, cuando hablamos de este tipo de equipos, deberíamos de asegurarnos que sea un UL 414, que es el UL sobre el cual está diseñado para acometidas. Entonces, si vamos a tener un sello de listado UL, deberíamos de ir a través del número de file que nos dan muchas veces el certificado UL y poder corroborarlo a través del IQ de UL. UL tiene una plataforma donde yo con el número de file que me dan, el número de archivo que tiene todos los sellos UL, tienen un número que generalmente es E33 o es una E conseguido de algunos números. Con ese número de file yo puedo ir al IQ de UL, que es una plataforma completamente gratuita. Es como se usa hoy, ¿verdad? Al final, antes existían algunos libros para verificar, el libro blanco por ahí que certificaban los certificados. Hoy es una plataforma, es el IQ de UL. En el IQ de UL yo puedo revisar y ver que ese número de file corresponde al fabricante y me dice con base en qué estándar está certificado el producto, ¿verdad? Cuando yo digo con base en el estándar UL 414, ok, estoy de acuerdo a un UL que es diseñado para acometidas. Y eso es justamente lo que queremos, ¿verdad? Un equipo listado para hacer una entrada de servicio, un equipo que pasó las pruebas necesarias para ser utilizado en una entrada de servicio, que es lo que realmente buscamos con este tipo de cosas. Ojo, es importante, hoy en el mercado también, y bueno, creo que en Honduras no se ven tanto, pero en el mercado encontramos también, cuando hablemos de parallels, sobre todo también cuando hablemos de modulares, de sistemas de medición modulares, vamos a encontrar que tienen incorporado un breaker también, ¿verdad? Y también existen equipos de acometida individual con breaker incorporado hoy, pero no es la generalidad del mercado de Honduras. Estos equipos con breaker incorporado se consideran un panel board. Entonces, no están listados como el UL 414, sino que están listados bajo el UL 67, el UL de cualquier panel, de centro de carga, de cualquier otro equipo de distribución de potencia. Sin embargo, sus componentes superiores sí tienen que cumplir con algunos de los elementos del UL 414. Entonces es importante esto, ¿verdad? También cuando tenemos el breaker incorporado, vamos a listar bajo UL67. Igual sigue siendo un equipo de entrada de servicio, un equipo de acometida. Pero sí es importante que tengamos eso muy en cuenta, porque, por ejemplo, si un equipo tiene breaker o interruptor incorporado y no está listado bajo UL67, quiere decir que la parte de potencia, la parte del breaker, no está listada bajo un estándar UL, solo está listada la parte superior, la parte de conexión de la base. Entonces sí es muy importante que tengamos muy en cuenta eso, porque son cosas que podemos llegar a través. Luego, los conductores de servicio son ese conjunto de cables que transportan la corriente eléctrica desde la red, o sea, esos son los que están conectados generalmente a el trifilar o el pentagrama, como también se le conoce, que es la parte inferior de la distribución eléctrica, o bien que vienen del secundario del transformador. De ahí se conectan, ¿verdad?, del poste, y de ahí bajan hacia el equipo de acometida. Es muy importante que estos equipos pueden ser aéreos, pero también pueden ser subterráneos, o sea, pueden venir por debajo de la tierra. Esto va a depender también de acuerdo a lo que venga, si viene por arriba o por abajo, voy a necesitar un equipo de acometida o bien otro. Hay equipos de acometida que solo me aceptan entrada superior, hay equipos de acometida que solo me aceptan entrada inferior, hay equipos que pueden entrar por arriba o por abajo. Es importante que nosotros conozcamos cómo es la entrada de servicio, cómo van a ser esos cables de servicio antes de sus conductores de servicio, cómo llegan a mi instalación antes de comprar el equipo de acometida, ¿verdad?, para poder seleccionarme de que pueda tener entrada inferior o pueda tener entrada superior. Y después el interruptor principal, según la NFPA 70, todos los equipos de servicio deben de contar con una desconexión principal, deben de contar con un dispositivo que permita desconectar la alimentación eléctrica de forma segura en caso de emergencia o mantenimiento, que sea el interruptor principal. Aquí va a depender de la jurisdicción. Algunas empresas distribuidoras exigen que esté al borde de la propiedad, algunas permiten que esté adentro. Lo importante, y aquí es que conozcamos la regulación local hacia dónde viaja. Sí tiene que ser al borde de la propiedad, según el NFPA 70-2020 hoy, por ejemplo, dice que debe haber una desconexión siempre al borde de la propiedad. Esto no siempre se aplica, pero si nos fuéramos apegados a lo que dice la norma, lo que dice la NEC 2020, en este momento deberíamos de siempre tener una desconexión al borde de la propiedad. ¿Por qué una desconexión al borde de la propiedad? Porque en el borde de la propiedad, cuando llegan los bomberos en caso de un siniestro, tienen la facilidad de ubicar rápidamente cuál es el medio de desconexión principal y cortar el suministro eléctrico. Recuerden que esto puede generar la diferencia entre la vida o la muerte, la diferencia entre que se arrase completamente el incendio, la edificación o no, porque al yo cortar el fluido eléctrico,
estoy quitando la ignición del triángulo del fuego, ¿verdad? Entonces podemos empezar a controlar de una forma más rápida el juego en caso de que llegáramos a tener un problema con un incendio en algún punto. Y debe estar también identificada como medio de explosión de emergencia, también es algo que pide la NFPA 70. También es importante que entendamos que dice la NFPA 70 en el 230 cuando hablamos del main bonding jumper o el puente de unión principal, tal vez como lo podemos traducir, el puente de unión principal es esa unión entre tierra y neutro, es el único punto y es el único lugar donde se debería hacer. Esa unificación tierra y neutro se tiene que hacer en el primer medio de desconexión. Y el primer medio de desconexión puede ser el tablero que esté en la parte exterior. También es importante que si estamos hablando de una desconexión principal y estamos colocándola en un exterior, el tablero que se utilice debe ser listado para utilizarse en exteriores. No se vale meter un EMA 1 porque ¿qué es lo que pasa? En cuestión de un año, 2 años, ese breaker termina estando completamente ya deteriorado, todas las barras porque se le metió el agua del ambiente. Entonces es importante que también sea un uso de exteriores, si se va a poner en exteriores. Entonces también ese es otro detalle que debemos de cuidar. También recordemos que en este mismo parte de la cometida vamos a tener un sistema de puesta a tierra que es súper importante. De hecho, tenemos todo un webinar de puestas a tierra que podemos comenzar, aunque nosotros como marca en Schneider Electric no tenemos soluciones destinadas a este tipo de instalaciones, es un complemento importantísimo para el funcionamiento de todos nuestros productos, para el funcionamiento de los centros de distribución de potencia, para el funcionamiento de las acometidas, para el funcionamiento de los supresores. Para nosotros es súper importante que las puestas a tierra sean construidas de una forma correcta y de la forma segura. Consiste en esa serie de electrodos y conductores que garantizan la conexión de segura a tierra de los equipos y componentes de la comunidad eléctrica. Proporcionan protección contra descargas eléctricas y, súper importante, estabilicen el sistema también. Es importante que la puesta a tierra siempre esté construida de forma correcta, porque recuerden que ese es el seguro de vida en caso de que haya un accidente, de que ese flujo de corriente pueda darse a través del conductor de puesta a tierra en caso de que se requiera. Y si yo tengo una resistencia alta, si no tengo una puesta a tierra eficiente, ese flujo de corriente no retorna por ese punto. Adicional a esto, la estabilización del sistema a través del bonding jumper, a través del sistema donde hay una única conexión, ¿verdad? Tenemos que ir quitándonos esta idea de poner dos puestas a tierra, una en el centro de carga, otra en el valor otro en el equipo de acometida, y que estas ni se hablen. No quiere decir que no lo puedo colocar. Yo puedo colocar una puesta a tierra en la acometida y otra puesta a tierra en el centro de carga, pero sí debo de garantizar que haya una unión física entre ellas dos, o sea, que sea un mismo sistema de puesta a tierra. Lo que es un error completamente es tener dos electrodos de puesta a tierra, uno en el centro de carga y otro en el equipo de acometida, y que estas ni se hablen, ¿verdad? Ahí tenemos dos potenciales diferentes a tierra, y lo que vamos a tener incluso es que podemos tener hasta por la misma tierra, cuando hay una descarga atmosférica, tener retornos de corriente a través de una o de la otra, porque son dos potenciales diferentes. Si yo tener dos potenciales diferentes, vamos a tener un flujo de corriente. La corriente necesita dos potenciales diferentes para fluir, y si tengo si cumple eso, que son dos equipos que no están conectados, pues no. ¿Cómo los puedo colocar al mismo potencial? Bueno, una unión, un cable verde que une entre ambos. Por ejemplo, el cable verde que viaja desde el equipo de acometida, debería yo irme con un cable verde hasta el centro de carga, y en el centro de carga es en el electrodo, donde está la pineta de puesta a tierra, donde está la barra de puesta a tierra, ahí hacer otra vez una unión con la tierra que está hacia abajo. Es importante que hagamos eso, ¿verdad? Que también lo tengamos muy en cuenta, porque esto es súper importante. Hoy, por ejemplo, incluso la norma, y veo por ahí la pregunta que nos hacen de cuánto es el valor, y de una vez aprovecho para responderla. El valor que exige la NEC es de 25 ohmios, es 25 ohmios lo que pide la NFPA 70. De ahí para abajo debería estar, o sea, está en una excepción donde está un poco escondida, pero la NEC dice que debería ser 25 ohmios. Pero hoy, por ejemplo, estamos hablando de puestas a tierra de 10 ohmios para el uso de supresores. Hoy la tendencia, por ejemplo, es utilizar supresores de sobretensiones también en todas las unidades. Hoy, si nos vamos a las normas, a la NFPA 70 en la versión 2020, que es la última versión disponible en español, vamos a encontrar que es una exigencia a nivel residencial, y a nivel residencial por lo menos, y a nivel comercial tiene sus exigencias en ciertas partes, el utilizar supresores de sobretensiones. Nosotros ya hoy los supresores de sobretensiones deben de ser regla. Nuestro mundo es electrónico, y cuando hablemos de sobretensiones y de sobretensiones transitorias, cuando hablemos de este tema, vamos a ver de que hoy nuestras viviendas, nuestras plazas comerciales, nuestros edificios
están prácticamente todos sobrecargados de electrónica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa electrónica es muy sensible a las descargas atmosféricas. Esa electrónica debe estar protegida con supresores, y el supresor, para que funcione de forma correcta, debe de tener una puesta a tierra eficiente. Hoy hablamos, y no tal vez establecido en el NEC como tal, sino más yéndonos a libro Esmeralda de la IEEE o algunas otras normas que podemos aplicar, algunas otras recomendaciones, normas recomendadas. Deberíamos de empezar a hablar incluso ya de tierras de 10 ohms. Deberíamos de nosotros hoy pensar ya en colocar 2 electrodos, incluso si no nos está dando el valor de la resistencia. Y también tratar de... La puesta a tierra es todo un tema, se pueden hacer estudios de resistividad del suelo y saber cómo alcanzar con cuántos electrodos, y no es prueba y error. Pero bueno, es todo un tema que podemos conversar más a profundidad. Creo que tenemos un espacio también para puesta a tierra en algún momento dentro de estos escenarios. A través de equipos vamos a tener un webinar dedicado solo a puesta a tierra, donde vamos a ver cómo se construye, cuánto es la resistencia y todo. Pero sí es importante que tengamos en cuenta esto, porque en acometidas es un tema que también nos tiene mucho que ver. Entonces, si ya lo vemos, todo esto que hemos repasado lo vemos más o menos de esta forma, ¿verdad? Vamos a tener los conductores de servicio que van a entrar. Esto es una representación, puede ser aérea, es una representación aérea, pero puede ser también una representación inferior, no hay ningún problema. Y luego acá vamos a tener la caja de acometida, ¿verdad? Se coloca el medidor, vamos a tener un interruptor de corte de energía principal, una barra de neutros, donde también hay una conexión hacia la puesta a tierra, y donde hacemos el bonding jumper de unión tierra-neutro, ¿verdad? De aquí en adelante, ¿qué viaja? Viaja un conductor de neutro que viene del servicio. El servicio nos da 2 conductores de fase, que son los que pasan a través del equipo de medición directamente, por las mordazas superiores entran, pasan a través del equipo de medición, salen por las mordazas inferiores, continúan el camino hacia el interruptor principal, y el neutro, muchas veces lo que se hace es que se pasa directo, o bien, si hay alguna posibilidad de hacer bonding jumper en este tipo de equipos, se hace también. Hay algunas soluciones que tal vez ya no son como las más ideales, y no sé bien la jurisdicción cómo anda, si lo permite o no en Honduras, pero lo ideal sería que este neutro pase directo aquí, no pase a través del equipo de acometida, y el bonding se haga en el primer medio de desconexión. ¿Por qué? Porque si el bonding está muy largo del medio de desconexión, estoy haciendo una violación a lo que el NEC establece. El NEC establece que el bonding se hace en el primer medio de desconexión. Entonces, ese puente, esa tierra neutra, se tiene que hacer acá, a la par del primer medio de desconexión. Y que este medio de desconexión también sea un medio de desconexión segura, ¿verdad? No se valen interruptores de estos tipo cuchilla, como los llevamos acá en Costa Rica, o interruptores de estos de palanca, que tal vez los fusibles se le quemaron y lo que le pusieron fue un cable para que no haya una desconexión segura. Aquí tiene que haber algo que pueda responder. No es que diga que los fusibles no se puedan utilizar. Si usted usa un interruptor de palanca con fusibles adecuados, bien. Lo que me refiero más a este tipo de elementos que son un color azul, que ni son listados ni nada. Esos equipos tipo cuchilla que suben y bajan son elementos que no son seguros. ¿Por qué? Porque el fusible, cuando se quema, tienden a ponerle un conductor, básicamente, para que pase la corriente. Hacen un puente con un conductor, es muy sencillo de manipular. Buscamos algo que no sea fácil de manipular. Entonces, por eso es que tal vez un interruptor de fusibles con cartuchos, o bien una desconexión con un interruptor termomagnético, que sería el mundo ideal. Algo que en el momento que se requiera una protección se dispare y proteja toda la instalación. Eso es lo importante que tengamos ahí. Un elemento que también esté diseñado de acuerdo al consumo, a la demanda que tiene el hogar, ¿verdad? Que tiene la plaza comercial, que tiene el equipo. ¿Por qué? Porque pasa también muchas veces que tengo un equipo súper sobredimensionado, ¿verdad? Tengo un equipo de 200 amperios para una instalación que está consumiendo 40, 50 amperios en todo momento. Entonces también es un sobredimensionamiento que probablemente no va a alcanzar nunca el valor para que eso se dispare. Entonces es importante que también esté ajustado de acuerdo a lo que las normas establecen, ¿verdad? Para eso el 242, está el 230, están todos los artículos de cálculo, el 210, que es el de cálculo de protecciones, por ejemplo, del NEC, que es el artículo que nos va dando cómo podemos hacer cálculo de protecciones. Ahí deberíamos estar considerando todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Para poder tener un interruptor de corte lo más cercano posible a lo que se requiere. Y entonces el neutro llega acá, la barra de neutros, de aquí también llega el conductor puesto a tierra, y de aquí sale el cable de neutro, y sale el conductor de puesta a tierra de los equipos. Entonces, este es el conductor de tierra del electrodo, y este es el de puesta a tierra del equipo. ¿Este dónde va? A la barra de tierra del centro de carga que ya está dentro. Ya de aquí para adentro, yo debería llevar 4 conductores. De aquí hacia la instalación de aguas adentro,
voy con 4 conductores, 2 conductores de fase, un conductor de neutro y un conductor de tierra. Esto en el sistema 120-240, si esto fuera un sistema 208, probablemente ya llevaría más conductores, porque llevaría 3 conductores de fase y llevaría al final los conductores adicionales. Pero bueno, esto es más o menos la forma en que se representa una cometida, como debería ser, desde donde lo visualiza la normativa CNFPA con los elementos que componen una cometida. Ahora, todo esto puede estar armado en un solo gabinete, como lo tenemos, por ejemplo, en los sistemas modulares SZM, los sistemas de multimediación, que es donde vamos a llegar al final de esta presentación. Sí es importante que en el proceso de instalación, cuando ustedes están haciendo una cometida, conozcan los requisitos de la norma NEC y las regulaciones locales, ¿verdad? Porque no solo se vale tener conocerlos de la NEC, también hay regulaciones locales de las empresas distribuidoras, hay adaptaciones que las empresas distribuidoras permiten o no permiten. Entonces es importante que conozcamos bien los requisitos de las empresas distribuidoras, qué nos permiten hacer, qué nos va a permitir hacer, hasta dónde nos dejan llegar, cuáles son esos no negociables que las empresas distribuidoras nos dan. Y dicen, bueno, no podemos pasar de acá porque si pasamos de acá terminamos teniendo un tema y no le voy a conectar. Eso es muy importante. También es importante que seleccionen el tipo de acometida adecuada, como yo les decía, ustedes conozcan esa red eléctrica, cómo está llegando a esa edificación donde ustedes van a instalar la acometida, si es una acometida subterránea, si es una acometida aérea, para basado en eso yo ir al distribuidor y poder encontrar el equipo de acometida adecuado que yo requiero para colocar en esta edificación. Adicional a esto, se debe diseñar y dimensionar la caja según las especificaciones del NEC. Aquí sí, un cálculo de cargas adecuado, como les decía, para poder, o sea, no se vale que si la caja, si me dan 150 amperios el cálculo, yo pongo una caja de 100, o sea, al final voy a colocar una caja de 200, para eso existen los clases 100 y los clases 200, y si paso de 200, probablemente voy a necesitar una caja de 13 terminales, una caja de medición, de otro tipo de medición más indirecta, donde se haga la medición, porque por encima de 225 amperios ya las compañías tienen su otra forma de hacer mediciones, entonces también es importante que conozcamos esa carga y que averigüemos cómo las compañías colocan los medidores por arriba de 125 amperios, una edición Viadona, es una caja de 13 terminales, qué tipo de equipo de acometida voy a utilizar para cuando supero los 225 amperios, que ya no tengo un equipo de acometida donde puedo enchufar un medidor como tal. Entonces también ese es otro tema también importante que revisemos. Conectar de forma segura la acometida con las instalaciones internas, siguiendo las prácticas y los estándares, siempre es importante, aunque las normas NEC, por ejemplo, no sean de acatamiento obligatorio en el territorio de Honduras, es importante que también las podamos conocer. Las NEC están diseñadas para hacer una forma en que la electricidad pueda llegar de forma segura, ¿verdad? Que podamos evitar accidentes, que pueda salvaguardar, que de hecho la NEC lo dice, su principio es la salvaguarda práctica de la integridad de las personas que interactúan con una instalación eléctrica y también de la propiedad total, ¿verdad?, de la infraestructura. Realizar pruebas y verificaciones para asegurarse que todo está conectado correctamente y que haya un funcionamiento seguro del equipo de acometida. Si nos vamos ya al NEC, pues vamos a hablar mucho del 230. El 230 es el artículo o todo el artículo que compone la parte de acometidas a nivel de código eléctrico, a nivel de NFPA 70. El 230, por ejemplo, nos va a hablar de cosas muy interesantes, por ejemplo, como el número de acometidas, y aquí muchas veces lo que fundamentan las empresas distribuidoras para decir, ¿por qué ocupamos un panel? ¿Por qué ocupamos un panel de medidores? Si yo tengo 6 medidores, ¿por qué quiero un panel? ¿Verdad? ¿Por qué no puedo poner 6 equipos individuales de acometida? Bueno, eso está fundamentado en la cantidad máxima de acometidas. Entonces, un edificio o una estructura que suministra energía debe de tener solo una acometida. Entonces, si yo tengo una plaza comercial, tengo un transformador y voy a repartir en 8 locales comerciales, yo solo puedo tener un equipo de acometida. O sea, la empresa distribuidora me va a dar un equipo de acometida. Y está fundamentado en el 230.2 del NEC. Solo debe tener excepto lo que permite, y hay una serie de reglas que me permiten cuando yo puedo tener más de un equipo de acometidas, por ejemplo. Entonces, si yo tengo uno de estos casos, por ejemplo, tengo una bomba contra incendios, tengo un sistema de emergencia, tengo un sistema legalmente requerido, tengo sistemas generados en sistemas de generadores en paralelo, tengo algunos de estos casos y yo podría decir a la empresa eléctrica, ya un poco más de un cable acometido, un poco 2, un 3. Entonces aquí es importante que también lo tengamos muy en cuenta. Esto es lo que el NEC establece como lugares o ocupaciones donde sí se puede tener eso. Y aquí lo dice, ¿verdad? El 232 desde A hasta D. Entonces aquí dice condiciones especiales, ocupaciones especiales, las ocupaciones especiales mediante permiso especial y requisitos de capacidad y características diferentes. Eso es lo que nos va a decir, ¿verdad? Requisitos de capacidad, por ejemplo, ya no me da la capacidad de potencia, entonces necesito
colocar otra más. Entonces, estos son los únicos lugares donde yo puedo tener más de un equipo de acometida. Si no cumplo con ninguna de estas, son 8 locales comerciales, todos son por aparte, entonces tengo equipo de acometida y hago la distribución a través de un panel de medidores, a través de un ZM en este caso, que es la solución que nosotros manejamos para esto. También aquí el NEC dice que yo podría tener hasta 6, distribuir hasta 6 sin necesidad de tener un interruptor principal de todo el sistema. Cuando yo sobrepaso las 6 mediciones, cuando llego a 7 mediciones o más, yo sí o sí requiero un principal antes de todos los equipos de acometida que tengo. Eso es importantísimo, también hay que tenerlo en cuenta. Incluso cuando digamos, nosotros lo que decimos es, ponemos un principal acá y después ponemos en la columna con cada una con su breaker principal de 100 o 200 amperios, pero un principal que va a ser de 400, 600 amperios, no sé de cuánto, va a depender del cálculo que se haga, pero eso es importante también que lo tengamos. Luego hablamos un poco de la distancia encima de los edificios. Esto es importante. Vean estas violaciones que tenemos acá representadas. Acá tenemos algunos diagramas donde, por ejemplo, no respetamos el espacio entre un balcón, donde los cables pueden ser, estos cables son cables energizados, no hay una desconexión, estos cables no pueden pasar tan cerca de este balcón, eso es una violación. No pueden pasar cerca de ventanas, tienen que tener algunos espacios de distanciamiento. Eso se tiene que respetar porque son conductores que son muy peligrosos y esto puede llegar a generar un accidente. Entonces, el NEC dice distancias encima de edificios, ¿verdad? Y habla de la distancia de seguridad. Por ejemplo, aquí habla de que los conductores deben ser instalados a la vista, sin cubierta externa al exterior, y deben estar a una distancia no menor de 900 milímetros o 3 pies de las ventanas que se puedan abrir puertas por, no puedo estar a menos de 3 pies, o sea, no, si paso a menos de 3 pies estoy en una violación, eso tiene que estar a una distancia mayor. Y bueno, dice que si se permitirá que los conductores pasen por encima de la parte superior de la ventana, que estén a menos de los 3 pies requeridos. Se puede pasar por la parte superior, pero no por la parte inferior. Entonces aquí vimos, esto es una violación, es el balcón y esta parte acá, y aquí también lo vemos, son violaciones que se hacen dentro del punto, ¿verdad? Dentro de lo que no queremos. Cuando estamos instalando eso, tenemos que cuidar mucho en esa parte, ¿verdad? Luego, si vamos a otro tema súper importante, ¿verdad? No, estamos muy lejos y tenemos ahí un árbol, entonces vamos a usar el árbol como soporte para trasladar al equipo de los computadores de servicio. Eso no se vale, es muy claro el NEC en el 230.10 dice, la vegetación tal como árboles no se debe utilizar como soporte de conductores de acometida o aérea o equipo de acometida, ¿verdad? Esto es una violación, jamás, esto no lo podemos permitir. ¿Por qué? Porque este árbol va a seguir creciendo y yo lo fijé ahí, el árbol va a seguir creciendo de alguna forma y cuando yo me doy cuenta, y ese cable se fue, ¿verdad? Hasta allá arriba y ya tengo un problema. Entonces no, tenemos que usar equipo para la soportería, tiene que ser una soportería mecánica ideal que pueda llevar este punto y que pueda soportar el cuando hablamos de la ampacidad mínima en el 230-23, por ejemplo, dice que los conductores deben tener una ampacidad suficiente para transportar la corriente de la carga que se ha calculado de acuerdo a los artículos 220, ¿verdad? 220 es donde calculamos todo el tema de acometidas. Si aquí hay una disculpa, antes dije que 210, que ahí se me fue, es el 220 y debe ser adecuada y debe tener una resistencia mecánica adecuada, ¿verdad? El cable tiene que también soportar esa potencia. Recordemos que también cuando tenemos cables aéreos vamos a tener efectos del viento, vamos a tener cosas que nos van a empezar a afectar todavía más también. Entonces también es importante que tenga una adecuada resistencia mecánica. Y aquí habla que un equipo de acometida no debe de tener un calibre inferior al HWG si es de cobre o al 6AWG si es de aluminio. ¿Ok? No puedo alimentar con menos de 8 o 6AWG una acometida. ¿Qué es lo que debemos usar normalmente? Normalmente estamos con un 0, un número 2, dependiendo del grupo, cuando estamos hablando de una acometida de 100 amperios, que es lo que es una de las más típicas. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto, ¿verdad? Que no podemos bajar de un 6AWG de aluminio o un 8AWG en cobre. Y otro punto importante es esta distancia, ¿verdad? La distancia vertical para los conductores, como cuando yo cruzo una calle, ¿cuál es la distancia máxima que puedo tener? Cuando cruzo una calle, por ejemplo, yo tengo que respetar 18 pies en este punto, ¿verdad? No puedo estar por debajo, ¿verdad? Sobre calles, callejones o carreteras aéreas de aparcamiento con tráfico de camiones y caminos distintos de propiedades residenciales y otros terrenos, tengo que dar 18 pies. ¿Cuándo puedo cumplir 12 pies? Bueno, esos 12 pies, esos 3 puntos, que son 5.5 metros, ¿verdad? Para ponerlo en términos. El NEC habla mucho siempre en pies porque es muy americano, entonces siempre te habla muy en pies, pero bueno, cuando hablamos de las traducciones en español, hacen ahí también el sistema internacional y nos ponen también la distancia en metros. Si vamos a los pies, nos va a hablar siempre en pies. También habla de 12 pies o 3.7 metros sobre caminos o áreas comerciales que no sujetas a tráfico de camiones. Entonces, vean acá,
Acá tengo un camino principal donde sí está sujeto a camiones, acá tengo que tener 18 pies, tengo que respetar por lo menos los 5.5 metros. Si yo tengo un camino donde ya no está sujeto al tráfico de camiones, un camino residencial interno, acá puedo respetar que ya sean 12 pies, que son 3.7 metros. Y en la entrada a la cometida del edificio también el punto más bajo del bucle de goteo de la entrada eléctrica sobre áreas de aceras accesibles solo a peatones, aquí tengo que respetar que sean 3 metros, ¿ok? Aquí tengo, entonces, cuando estoy en este punto alto, debería respetar 3 metros porque son a este punto. Y esos 3 metros se calculan desde la curva de goteo, que es súper importante también cuando nosotros tenemos, y eso no lo conversamos tal vez al inicio, me voy a volver acá, esto es muy importante. Cuando estamos en una cometida aérea, yo no puedo dejar los conductores entrando aquí de forma directa. Yo tengo que tener una curva de goteo, tengo que tener esta capacidad de que el conductor, cuando está lloviendo, el agua llega hasta aquí y gotee en este punto y no me penetre al interno de la condoleta bota-agua. Esta bufa o esta condoleta bota-agua no debería penetrar el agua. Entonces, esta curva de goteo se vuelve súper importante que la podamos respetar. Y aquí vemos el soporte mecánico que lleva esto y la curva de goteo que me permite hacer que el agua no entre a la bufa o a la condoleta bota-agua, que también le conocemos. Otro punto importante es estos mástiles como soportes, o los mástiles acometidas como soportes. Este mástil como soporte, el utilizarlo como soporte, dice que se permitirá solo que estén sujetos a un mástil de acometida los conductores de bajada de la acometida o de acometida de aérea de energía, perdón. Los mástiles de acometida que se utilizan como soporte de conductores de bajada o de acometida se deben instalar de acuerdo a lo instalado acá. Entonces tienen que tener una resistencia y tienen que tener una fijación. Entonces es importante que esto, por ejemplo, son violaciones. Digamos, aquí este equipo está con una unión y aquí no hay ninguna resistencia mecánica, no hay nada que lo esté soportando mecánicamente. Esto no lo permite el NEC, esto deberíamos de nosotros. Este tubo, si yo tengo una unión, este tubo, él también debería estar mecánicamente sujetado. El que está sujetado solo es el de abajo. Yo tengo un punto donde podría que esto se venga hacia acá. Entonces es importante que tengan una resistencia y una fijación mecánica adecuada para utilizar ese mástil como soporte de acometida. Eso también es importantísimo. Y bueno, nosotros hoy, por ejemplo, y yo sé que no es el caso de Honduras, pero hoy, por ejemplo, también ofrecemos ya las bases de medidor por interruptor incorporado. Aquí no me voy a detener porque no es el caso principal que hoy se maneja en el territorio hondureño. Pero sin embargo, cuando instalamos ese punto a lo interno, es donde hacemos el bonding jumper. Y aquí tal vez me detengo para que veamos cómo hacemos esa unión de tierra y neutro, ese main bonding jumper, esa unión o ese puente de unión principal entre tierra y neutro, donde tenemos un conductor de neutro que viene, ¿verdad? Tenemos en este caso un equipo de acometida con interruptor incorporado. Ustedes lo pueden hacer completamente de la forma que ustedes quieran, con el interruptor de forma separada o bien hasta incluso en el centro de carga, si la cosa distribuidora lo permite. Los centros de carga hoy, por ejemplo, tienen la capacidad de ponerse el bondillón, pero no sé si los centros de carga cubo han visto que tienen siempre un tornillo verde. Este tornillo verde, por ejemplo, une la barra de neutros con la carcasa y se queda conectado con la puesta a tierra, y ese es el bonding jumper que también se hace en un centro de carga. Eso también es permitido cuando el centro de carga funciona como desconexión principal, sobre todo en nuestras regiones centroamericanas, donde pues, es un gran problema, ¿verdad? El dejar los interruptores en la parte exterior, porque bueno, los amigos de lo ajeno terminan llevándose el interruptor y se lo terminan robando, y eso pues es un problema muy grave que tenemos en nuestra región. La norma es americana y no considera este problema que tenemos nosotros de nos roban los breaks. Pero bueno, sí es importante que el efecto exterior, sí, para mí sí es importante. Va a estar expuesto a muchas cosas, pues sí, también, eso no hay nada que decir, estamos expuestos al vandalismo. Pero bueno, es importante que esté fuera, como decía, porque cuando el bombero llega puede hacer la desconexión de una vez en ese momento. Entonces aquí tenemos un conductor que baja al equipo de acometida, en este caso, perdón, al equipo de puesta a tierra, al electrodo, que va por acá, hacia esta parte, y aquí viaja el conductor blanco, que es el conductor que va hacia el neutro, y el conductor de tierra de los equipos, que es el conductor que va hacia la puesta a tierra del centro de carga, y los dos conductores de fase A y fase B. Entonces, esos son los 4 conductores en un sistema 12240, donde se da el bonding jumper o la unión tierra-neutro, que se debe hacer solo en este punto, ¿verdad? Yo no debería tener otro bonding jumper más hacia adentro, debería pues lanzar una unificación entre tierra y neutro, a menos de que haya alguna regla por ahí en el NEC que dice que si estamos muy distantes en este punto y no hay ninguna cometida, ningún equipo aéreo que conecte, digamos, no hay ninguna conexión mecánica entre el equipo de acometida y el edificio, yo podría colocar un segundo electrodo de puesta a tierra
y de aquí solo llevar neutro, no llevar tierra. Entonces, de aquí solo llevar neutro, pero eso sí, el neutro y la tierra se tienen que volver a bombear adentro. No se pueden dejar sin bombear. O sea, tengo que volver a unir tierra y neutro otra vez en la parte interior. Entonces, es una regla que a veces se permite y a veces es un ejemplo muy claro, porque muchas veces dicen, ¿qué pasa si yo tengo el equipo acometido al borde de propiedad y estoy 200 metros adentro de tengo la edificación principal que estoy alimentando? Ahí, en ese caso, yo puedo hacer una unificación con neutro, pero tengo que no puede haber ninguna otra conexión mecánica entre el equipo de acometida y la edificación. Si yo tengo una conexión mecánica, no sé, si tengo incluso una tubería de agua, por ejemplo, que conecte ambas edificaciones, yo ya no lo puedo hacer, debo llevar el cable verde. Si yo no tengo ninguna conexión mecánica, yo puedo ir con el cable blanco y adentro hacer otra unión tierra-neutro y conectar otra electrodo de puesta de tierra ahí, pero también tengo que unir tierra y neutro en el centro de carga. Esto es importante que también lo tengamos muy en cuenta, porque son las cosas que se deben respetar para hacer el bonding jumper. La curva de goteo, como ya se los hablaba, y un poco las soluciones que tenemos hoy en Schneider Electric para los diferentes tipos de condiciones o los diferentes tipos de cometidas. Por ejemplo, cuando hablamos de este tipo de mochetas de concreto, donde encontramos, que es una de las soluciones que se utilizan más, podemos encontrar las bases de medidor certificadas bajo la norma oficial mexicana, que son las bases de medidor individuales, de 4 mordazas. Podemos encontrar las listadas bajo el UL. Nosotros tenemos ambos tipos de soluciones, una solución bajo la norma oficial mexicana y otro bajo el UL en una versión americana. Ambas son soluciones exactamente iguales en clase 100 y clase 200, o sea, destinadas para 100 y para 200 amperios, y las de 7 terminales destinadas para 208, que estas son en 200 amperios, pero estas soportan hasta 600 voltios, entonces también pueden estar conectadas en 480. En alguna solución donde midamos individualmente en 480, esa solución entra. Podemos hacer este tipo de soluciones en residencias o en condominios donde las entradas son por abajo. Ese es el tipo de solución ideal. En algunas otras soluciones donde pues, queremos entrar por la parte superior y queremos incorporar la desconexión en el mismo equipo, pues tenemos las normas oficiales mexicanas, pero también tenemos las UL listadas, también americanas completamente. Cualquiera de las dos soluciones pueden ser también destinadas en clase 100 y en clase 200. En la norma oficial mexicana solo hay clase 100, en la norma UL tenemos clase 100 y clase 200. Y también tenemos los paneles dobles, cuando son dos. Entonces esto también es bastante interesante, porque aquí tengo dos desconexiones y dos medidores en un mismo panelcito. Solución fácil para cuando tengo dos casas que están juntas, cuando tengo dos apartamentos, cuando tengo dos casas, un piso, otro piso, son dos casas completamente independientes. Esa solución es perfecta, porque recordemos que, nos decía el 230.2, solo un juego de conductores de acometida nos va a dar la distribuidora eléctrica, no nos va a dar dos juegos, va a dar solo uno. Entonces está esto. Y después toda la solución con paneles, ¿verdad? Cuando tenemos multimedición, tanto los paneles fijos MP que existen hoy, como los paneles fijos, modulares ZM, que se componen de entradas de servicio o equipos de entrada y equipos de distribución, en este caso de medidores. Quiero presentarles ya un poco y meternos en tema de paneles. Ya aquí vamos a empezar a hablar más de paneles, ya aquí pasamos toda la parte tal vez más de entrada de este tema de cómo se componen. Hablemos de paneles. Los paneles primero, los que vamos a hablar son los paneles fijos, los MPs. Esos paneles tienen una desventaja, bueno, no tienen desventaja, no vamos a decir desventaja. Estamos llegando hasta 6 medidores en esos paneles MPs y ellos no tienen desconexión principal, 100, clase 200, monofásico, trifásico. Puedo combinar un mismo sistema que tenga mediciones trifásicas, que tenga mediciones monofásicas, que tenga mediciones en 100, que tenga mediciones en 200 amperios. Acá todas son en 100 amperios, monofásicas. Entonces, eso tal vez es una solución más residencial para cuando hablamos de 6 medidores o menos y cuando estamos seguros de que no vamos a crecer. Eso es una solución que puede ser más comercial o puede llegar a ser más industrial incluso, o también se puede aplicar de forma residencial perfectamente y que es una solución que me permite que a futuro, si yo quiero agregar 3 medidores adicionales, yo puedo dejar esto completamente y poner adicional un sistema, otro panel y seguir creciendo con la cantidad de paneles que yo quiera, y puedo combinar clase 100 con clase 200 y puedo combinar trifásico con monofásico. Y vamos a ver ahorita, por ejemplo, cuando yo alimento con un 208 un transformador, pero cada elemento, cada apartamento tiene un 208 monofásico, ¿verdad? Entre línea y línea. Entonces yo puedo tener una columna de entrada trifásica pero salida monofásica. Esas son cosas que se pueden hacer acá. Eso es un sistema que es muy sencillo de instalar, tiene toda la tecnología patentada por Schneider a través de los sistemas Visitite, que ya vamos a comenzar que son. Y podemos llegar a tener este tipo de cosas, ¿verdad? Ya soluciones mucho más amplias, soluciones que tienen muchísimos cantidad de medidores, donde podemos llegar incluso en el interruptor principal hasta los 2000 amperios. Es una solución que puede llegar hasta 2000 amperios. No tenemos ningún problema con que la clase 200 está acá, porque hay un bus horizontal que va a ir a 800 amperios,
distribuyendo la potencia entre cada uno de los puntos. Entonces, no importa que esto está al final, que esto igual va a soportar 800 amperios en bus horizontal, y si me da más, podría también seleccionar columnas con bus horizontal de 1200 amperios para poder tener la capacidad de distribuir la potencia a todo el sistema como tal. Entonces, tenemos sistemas acá, por ejemplo, todos estos sistemas son monofásicos, clase 100, 200 que son trifásicos, probablemente que terminan alimentándome terminan alimentando el equipo de ascensor o las escaleras mecánicas o lo que tengan en ese edificio, que sean alimentaciones trifásicas. Y todos estos son alimentaciones monofásicas, a nivel final, para alimentar una casa, un apartamento en cada punto. Entonces, esa es una forma muy sencilla. Y vean cómo puedo combinar. Al final tengo columnas de 6 medidores, pero al final, para completar, tenía una columna de 4. Y como también el sistema me permite colocar columnas de ambos lados, ¿verdad? Puedo hacer un solo sistema completo y la medición al centro. Y aquí vemos todas las salidas, incluso también cómo se ven en la parte de atrás. Entonces, esto es un panel ya armado, un sistema STM que me permite hacer este tipo de soluciones. Vamos a ver, aquí lo que queremos es una solución típica, lo que hace es las bases de medición unitarias. Hay una mano levantada, hay una pregunta, tal vez el moderador puede estar pendiente a las personas que tienen preguntas. Ok, no sé si al final habíamos dicho que tal vez las preguntas las hacíamos al final, íbamos a abrir un espacio, o que las dejaran en el chat, para ver si no sí, para levantando las manos. O bien, no sé cuántas preguntas tenemos, no sé si tal vez no nos va a atrasar tanto, podemos responder algunas preguntas. Podemos hacer un espacio, no tengo ningún problema. ¿Quiénes tienen la mano levantada? Es que no estoy viendo quiénes tienen la mano levantada. Marvin Mena. Tenemos por ahí un par, no sé, un Marvin Bosco también creo que está por ahí, también tiene la mano levantada. Si quieren pueden abrir el micrófono y hacer la pregunta. Adelante. Buenos días, busco Arce de Nicaragua. Quisiera hacer la consulta cuando estás hablando acerca de los módulos de medición, que tenemos una alimentación trifásica, pero con equipos que alimentan apartamentos de manera monofásica. ¿Cómo hacemos para poder balancear las cargas de los distintos apartamentos con respecto a la medición global y no tener desbalance de carga? Los equipos vienen prebalanceados de fábrica y adicional a... Ajá, gracias. Los equipos vienen balanceados de fábrica para que si tenés 6 medidores, los 6 medidores queden conectados entre las diferentes fases. Si necesitas un balanceo adicional, y lo vamos a ver más adelante, la presentación pasa por eso, tenemos un selector en cada base, digamos, para conectarlos entre las diferentes fases, y ya lo vamos a ver más adelante también para responder tu pregunta, para que veas cómo físicamente se hace en el equipo de distribución, cómo puedes mover entre las fases y puedes seleccionar incluso cada medidor en qué fase se conecta. Entonces, en campo lo puedes modificar, pero también viene prebalanceado de fábrica. Sí, buenos días, ingeniero. De aquí en Costa Rica. Era que para poner un supresor de pico en la cometida principal, y son 7 medidores o 6 medidores, ¿tiene que ser solo uno o hay que poner uno por medidor? Según lo que establece el NEC, puede ser uno solo, no hay problema. Yo puedo tener uno solo sin ningún problema. Lo puedo colocar de forma externa, un supresor de picos, tener todo. ¿Qué dice el NEC en el 230-67, que es el que hoy exige supresor de picos en el equipo de acometida? Dice que también yo puedo no colocar ahí y colocar en todo. Entonces, ambas soluciones son válidas. Yo también puedo irme, y esa es la excepción del 230-67 en el punto B, que dice que los equipos de acometida, que los equipos de supresión se pueden instalar en el siguiente nivel descendiente hacia la carga, ¿verdad? Que no tienen que estar precisamente instalados sobre el equipo principal. Si este existe en cada uno de los centros de carga de cada apartamento, yo puedo suprimirlo. Pero también puedo el 230-67 cumplirlo instalando un solo supresor en todo el panel. Eso sí, tiene que ser casi que un supresor de uso exterior. No podemos meterlo dentro del panel, porque va a ser un poco incómodo meterlo dentro del panel. Pero ambas soluciones son correctas, según lo que dice el NEC. Ahí habría que ver qué valida o cuál es más económica. Pero sí, por ahí anda más o menos el tema. Yo puedo hacerlo todo desde el panel, no hay ningún problema. De hecho, gracias. La NEC. Muchas gracias. Con todo gusto. Bueno,
Retomando entonces la presentación, aquí podemos ver cómo nosotros lo que hacemos es agrupar, ¿verdad? Cuando tenemos soluciones individuales, cuando hablamos de este tipo de soluciones, lo que estamos haciendo es concentrando todos los medidores en un solo equipo, ¿verdad? Tenemos sección de acometida, está construida una distribución por barra. ¿Qué es la ventaja de esto? Todo viene prealambrado de fábrica. Yo sé que también hay formas de construir algunas multimediciones donde ponemos bases individuales, le ponemos un ducto en la parte superior y hacemos una serie de conexiones ahí con cables que al final terminan siendo un poco complicadas, ¿verdad? Nosotros cuando trabajamos este tipo de equipos, eso viene prealambrado de fábrica. Ustedes nada más llegan, colocan el panel principal y empiezan a colocar columnas. Y armando un bus principal, el cual trae una tuerca que se llama VisiType, que es una tuerca que ya no ocupa torquímetro para instalar en campo, sino que esa tuerca cuando degolla, ahí termina el punto. Entonces es súper importante que también eso esté considerado. ¿Por qué? Porque eso lo hace una instalación segura, ¿no? Ya no depende de si hice bien el empalme del cable o si no respeté el espacio llenado, porque a veces meten un ducto de 2x2 y le meten una cantidad de cables que eso queda que ya no se puede ni respirar ahí adentro y ese espacio llenado ni se respeta y termina siendo un problema para el usuario, ¿verdad? Porque termina siendo un tema de que puede terminar quemándose todo, ¿verdad? Literalmente. Aquí ya ustedes saben que hay un cumplimiento de una norma, hay un cumplimiento de un estándar, hay un producto que ya fue validado en esos espacios, es como ese bus va a viajar en un espacio holgado, que si requiere un aislante, va a tener un aislante, porque no tiene que estar a cierta distancia. Eso ya está todo listo, eso ya ustedes lo compraron. Ustedes toda esa parte se la van a ahorrar y van a tener un producto seguro, le van a ofrecer a sus clientes un producto seguro, un producto que nunca les va a quemar una casa, nunca les va a quemar un edificio de apartamentos, porque es algo que ya está diseñado bajo un estándar, algo que ya cumplió con pruebas incluso en fábrica antes de salir y ustedes lo hayan comprado. Recuerden que también tenemos un ducto que es NEMA 3R, esto es NEMA 3R, este gabinete es un NEMA 3R, entonces puede quedar completamente a exteriores. Sin embargo, si usted quiere aumentar la vida útil, lo ideal es que usted lo pueda meter en un encofrado completo, pueda hacer una mocheta en un encofrado completo que le permita alargar la vida útil del equipo. Es una recomendación que hacemos como fabricantes, sí lo hacemos. Sin embargo, el NEMA 3R puede quedar completamente así pegado contra la pared, que ahí no va a pasar nada, no va a entrar agua, porque él viene diseñado para poder estar usado en interiores. Adicional a esto hay una optimización de espacio, hay un tiempo mínimo de instalación. Un panel como estos, así de esta cantidad de medidores, ustedes lo pueden armar que en un mediodía, o sea, pienso yo, mucho. O sea, si ustedes llegan todos los equipos, montan panel, montan uno de estos y ya vamos a ver todo el tema de instalación, pero eso ustedes lo arman en mediodía, o sea, y ya tienen un sistema. Si ustedes están haciendo un ducto, por ejemplo, van a tardar muchísimo más trabajando en eso. Entonces es importante que eso también le ahorra el tiempo a ustedes de instalación, es un tiempo que también ustedes dicen, bueno, tal vez lo que pueda ser un poco más caro esto son horas hombre que probablemente pues no vamos a poder hacer otro trabajo y poder avanzar un poco más rápido. Facilidad de conexión, mantenimiento mínimo, todo internamente, los paneles están diseñados en barras, ahí no hay un cable, el único cable que llega es el que conecta el secundario del transformador al breaker principal o la caja de terminales, y el otro cable que sale es el que sale ya de cada breaker, nada más. Después de ahí, todo su sistema de barras que viene torqueado de fábrica, que ustedes se tienen que olvidar de eso. Ustedes solo tienen el torque del cable principal y el torque de cada salida del breaker, nada más. Entonces, eso es una sencillez para instalación, o sea, al final, esto que me permite que no haya mantenimiento, que haya poco mantenimiento. Básicamente el mantenimiento es mínimo, el resocado de los conductores que yo dejé y el resto ya ahí va a tener una vida útil para toda la vida básicamente, y un diseño completamente antilícitos que no vayan a robarse tampoco la energía eléctrica, porque tenemos también un espacio para marchamar, que es lo que la distribuidora quiere, ¿verdad? Que no quede eso ahí expuesto, que al final terminen robándonos energía. Ok, ¿qué tenemos? Secciones principales, o sea, cómo se componen los módulos, secciones principales. Las secciones principales vienen ya con el breaker incorporado. Ustedes compran la sección principal con el breaker de 400, con el breaker de 600, con el breaker de 800, 1200, 1600, 2000 amperios, con el breaker que ya viene incorporado de fábrica. Este breaker no se cambia. ¿Por qué? Porque este breaker tiene la capacidad de estar instalado completamente, las barras quedan sobre los bornes. Y esto no es un breaker que se consiga comercialmente, un breaker que tenga la entrada a bornes para que acople con la barra. Entonces, por eso se selecciona ya con el breaker y el breaker viene instalado de fábrica. Si ustedes dicen, bueno, ocupa una sección principal de 400 amperios, esa viene con un breaker de 400 amperios ya instalado de fábrica. Lo ven acá. Y entonces yo nada más agarro los conductores y los pongo en la parte inferior del breaker, ¿verdad? Aquí alimento en la parte inferior del breaker y ahí ya alimento todo el bus principal de barras.
tiene aquí aquí tiene una salida en el bus principal de barras, donde acoplo los módulos adicionales que voy a colocar, donde voy a colocar cada medidor ya en ese punto. Y luego es importante que consideren que el punto de tierras está acá. Hay un punto de tierra central. Cuando yo hablo de un panel, hago un punto de tierra central. Este punto de tierra central no está conectado a través de ningún cable ni de ninguna barra con la barra de tierras que vamos a ver en cada columna, sino que a través de la carcasa del equipo se hace ese bondeo, o sea, esa unión se hace a través de la carcasa del equipo. Y el equipo está diseñado para que la carcasa y todos los sistemas de uniones mecánicas que se hacen en la carcasa sean camino de la corriente de falla y está listado para que funcione de esa forma. O sea, muchas veces van a decir, no, es que yo no considero que sea necesario, que sea suficiente. Ya esto pasó una prueba de corriente de falla a través del listado UL, o sea, no es que ustedes digan o les parezca, es que aquí hay un certificado que ya lo comprobó, o sea, nosotros no podríamos vender este equipo si no lo tenemos listado bajo el UL, si no lo tenemos certificado, si no hubiéramos hecho las pruebas necesarias para decir, yo conecto el cable de las coplas UL acá, que están en las coplas, por aquí probablemente voy a tener que usar ya un delta o otro tipo de configuración, y del otro lado, en la columna, voy a tener una pileta de tierras que ya está unificada por carcasa. Y eso ya está probado que eso va a funcionar, ¿verdad? No se vale que la interpretación de ustedes, sí, puede ser, la interpretación está bien, pero ustedes no pueden decir algo que solo está interpretando con respecto a algo que ya fue probado en un laboratorio. Entonces sí es importante que eso, ¿verdad? Que no nos digan, porque nos pasa mucho, dices, ¿cómo este cable de tierra no está conectado con el otro? ¿Por qué no hay una barra? ¿Por qué no hay un cable? Porque camino mecánico de la carcasa, el camino del gabinete es suficiente y ya está listado así, y es probado así, es un equipo que ya está certificado para ese funcionamiento. Y tenemos alimentación monofásica y alimentación trifásica. Aquí vemos cómo se ven ya los sistemas de barras que vamos uniendo. ¿Vean? Aquí entonces tenemos los sistemas monofásicos, van a tener 3 juegos de barras y el sistema trifásico va a tener 4 juegos de barras. ¿Cuál es la buena noticia aquí? Las barras están iguales. Si yo tengo un sistema monofásico, nada más tengo ausencia de una barra. Entonces, si yo tengo un breaker trifásico, ¿lo puedo acoplar con una columna monofásica? Sí, sí lo puedo hacer. Sí se puede. Simplemente hay que tener cuidado que cuando yo alimento el breaker, alimente las fases monofásicas, que probablemente van a ser A y B. Y este breaker está listado para que se alimente, cada fase funciona por aparte, entonces no tiene ningún problema. Yo puedo alimentarlo a 2 fases y él va a funcionar igual. Este breaker no ocupa las 3 fases para que funcione. Él tiene un sistema independiente por fase. Entonces, yo puedo alimentar 2 fases perfectamente y después el sistema termina acá dando 2 fases, aunque el breaker fuera trifásico. Y el acople mecánico se da perfectamente. Eso es muy interesante, porque es la forma en que se puede conectar una columna monofásica con un sistema trifásico que muchas veces no lo conocen. Y este es los sistemas trifásicos, ¿verdad? También, que son los que tienen 4 hilos, y la del neutro, que también va por separado. ¿Ok? Aquí vemos la diferencia. Las secciones principales también pueden ser con terminales, nada más, para cuando tengo menos de 6 medidores y no requiero un breaker principal, yo puedo tener una entrada a zapatas principales, o bien he visto soluciones también cuando viene con un ducto barra y el ducto barra tiene ya incorporado el plugin o el desconectador, y después del desconectador ya está conectado sobre el ducto barra, yo me voy a una caja de terminales, porque ya no ocupo colocar otro desconectador, ya el ducto barra que viene de la subestación ya traía el desconectador incorporado, y desde ese plugin yo con cables puedo pasarme a estas terminales y ya hacer la distribución de barras en los siguientes. Ese es un ejemplo típico donde puedo utilizar, por ejemplo, una caja de terminales de 800, 1600 amperios, cuando ya trabajamos con tu barra, esto es posible hacerlo. Cuando llegamos del transformador directamente al equipo de acometida, entonces yo requiero la desconexión principal acá. O cuando estoy con menos de 6 medidores, puedo trabajar directamente con una caja de terminales 225, 400 amperios, que es una caja de terminales pequeña, donde yo garantizo que porque tengo menos de 6 medidores en una NEC, yo puedo instalar esto sin un interruptor principal de todo el sistema. Entonces, ahí es del tipo de aplicaciones que podemos trabajar. Vean que los sistemas con interruptor magnético vienen en 400 hasta los 2000 amperios. Si supero los 2000 amperios que tengo, ya tengo la capacidad de carga máxima. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, probablemente tengo que alimentar con otro transformador y tener otro sistema completamente independiente para ese mismo equipo. Vean, por ejemplo, que los sistemas, los módulos principales siempre van a empezar los módulos de parte por ZM. Cuando tienen un 1, indica que son monofásicos de 3 hilos. Cuando tienen un 3, indica que son trifásicos a 4 hilos. Y después de 225 hasta 800 amperios, aquí va a decir el número de corriente que hoy soporta. Y este último punto, cuando habla de CB,
es un circuit breaker en inglés, que me indica que hay un interruptor termomagnético principal, como vemos acá, y cuando tengo TV, significa terminal box, que me indica que ese equipo de acometida viene como solo tiene terminales de acople a los conductores y no tiene un breaker. Tengo ambos tipos de sistemas, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. La zapata de tierra, vean, aquí está el bonding jumper. Nosotros tenemos acá el equipo de tierra, la zapata de tierra y la barra de neutros está aislada y se proporciona de fábrica. Esta es la zapata de tierras y desde fábrica viene esto. Yo aquí hago pum y me agarro de la barra de neutros, de la barra neutral, y este es el bonding jumper. Y después en cada uno de las conexiones voy a tener una terminal de tierra. Cada uno de las columnas de medidores va a tener una terminal de tierra que es la que une este punto que está pegado a la carcasa con ese otro punto. Hago todo un sistema, pero aquí viene ya este kit que me hace el bonding jumper entre tierra y neutro directamente en el equipo, en la sección principal de acometida. Ok, cuando ya vamos hablando, y aquí vean el ejemplo que les decía, aquí está clarísimo, vamos a hacer aquí un zoom para que ustedes puedan ver. Pues aquí están las terminales de tierra de la columna. Esta terminal de tierra y la terminal de tierra de la conducción principal están unificadas a través de la carcasa. O sea, ellas se comunican o están conectadas a través de la carcasa. No necesito poner un conductor, primero porque no tengo por dónde pasarlo, y segundo porque no lo necesito, porque así está listado, ¿verdad? Entonces esto es también importante que lo tengamos en cuenta. Los sistemas monofásicos en 12240 son sistemas que están conectados. Hay un bus horizontal, aquí vemos los buses horizontales donde van, en este caso van a ser de 800 amperios para esta columna. Hay columnas de 1200 también, se puede tener la columna con barra de 1200, y este bus horizontal está diseñado en aluminio, ¿verdad? También eso es importante, también muchas veces se pregunta, es un bus de aluminio. El bus de cobre también se puede solicitar, se solicita completamente especial si fuera un bus de cobre, no pasa nada. Estos son equipos con tratamientos estañados, los bornes, yo puedo conectar cobre a aluminio sin ningún problema. No es que como este bus horizontal es de aluminio, yo ya solo puedo usar cables de aluminio, no, yo puedo usar conectores de cobre. Recuerden que al final esto llega a un interruptor donde conecto los cables, y los terminales siempre son terminales estañados o terminales plateados o algún tratamiento para que no haya par galvánico, ¿no? Nos vayamos en esa parte. Entonces este equipo está listado, para que pase el listado necesita garantizar que sí o sí eso va a pasar. Y después los interruptores que se utilizan en las columnas monofásicas son los interruptores QO estándar, que ustedes conocen, los que en el mercado de Honduras son los que más vendemos. El interruptor número 1 del mercado de Honduras, el interruptor QO, es el interruptor estándar que se maneja acá. Aquí ponemos un QO de 2%, de 2%70, de 2%80, de 2%90, no sé, queramos colocar el diseño nos diga que tenemos que colocar, ¿verdad? Que claramente muchas veces hacemos nada más una receta y decimos 2% en todos. Eso es pues, algunos errores que hay en diseños eléctricos, pero bueno, es parte de lo que también se tiene. El bus de 800 aquí va a decirte que es entrada monofásica, salida monofásica, y después te va a decir 3, 4, 5, 6, o sea, ¿cuántos medidores tiene esto? ¿Cuántos medidores puedo colocar? Y después nos dice 125. Estamos hablando de este bus vertical. Cuando hablamos de 125 hablamos de este bus vertical, o sea, del bus que divide la potencia en cada columna de clase 100 o de 125 amperios, de cada medidor, o sea, cada conexión de medición es de 125 amperios. Entonces aquí lo vemos, está conectado cada uno, y en este caso esta columna que es de 5 medidores que está acá, y vemos cómo se conecta los buses que vienen del módulo principal, hacen la distribución de potencia, pasan al breaker principal, y del breaker ya voy a cada apartamento, a cada local potencial, a cada elemento que está conectando en este punto. Después tenemos también trifásicas. Las trifásicas se manejan en 2, 3 y 4 medidores. Aquí sí tenemos un problema. Los breaker QO llegan hasta 125 amperios, por ahí existen algunas versiones de 150 y 200 amperios, que estas versiones de 150 y 200 amperios son versiones de interruptores que son un poco más grandes, porque lo que hacen es que conectan 2 polos por fase, entonces ya no nos quedan en este tipo de columnas. Entonces aquí utilizamos unos interruptores que son los interruptores QDP. QDP es un interruptor caja moldeado que se pone acá y que tiene la capacidad de entrar a barras, o sea que acá este punto que viene a barras, entonces el QDP se conecta acá y ya yo alimento el QDP a el equipo inicial. Ojo, cuando es clase 200 usamos QDP y no usamos QO, cuando es clase 100 usamos QO. Y aquí tenemos trifásico, ¿verdad? Luego tenemos trifásico y salida monofásica, lo que hablábamos anteriormente, lo que nos preguntó el compañero de Nicaragua. Decía, bueno, ¿cómo hago para balancear? Ok, aquí está, ustedes tienen una conexión de cada medidor entre las fases. De fábrica va a venir una conexión de AC, otra de AB, otra, y va a ser una distribución para que eso venga prebalanceado a fábrica. ¿Qué pasa? Digo, no, yo no quiero hacerlo de esta forma, yo quiero que todo esté entre A y C en esta columna.
porque tengo B más cargada, porque tengo, no sé, otras cosas. Entonces, yo tengo un selector en la misma columna, acá en la parte superior, yo puedo aflojar y mover para decidir de qué fases y hacer un balanceo en campo. Ojo, estos vienen en 3, 4, 5 y 6 y estos te dicen trifásica de entrada y monofásica de salida, las puedo colocar, están dependiendo solo de un tornillo. Y aquí está lo que nos contaba el compañero, vean, aquí está cómo yo puedo en cada columna, en cada medidor, no por columna, sino en cada medidor individual, yo puedo hacer la selección de entre qué fase lo voy a hacer. Esta es una columna trifásica de salida monofásica, que es un ejemplo que se puede utilizar mucho. Entonces, esto es lo que me permite yo quito acá y muevo hacia B y C, quito acá y muevo hacia B, y me quedo como yo quiera. Puedo hacer la selección de la conexión entre lo que quiera. Y aquí está la conexión del interruptor QO estándar, donde colocamos el bracket, y ya esto queda en este punto disponible. Aquí también vemos el tornillo que tiene al interior, los indicadores 1 y 0, el cobertor para el interruptor, tenemos prácticamente todo, un portacandado para que el interruptor tampoco se lo vaya a robar. Aquí queda un candadito para que podamos proteger el interruptor, porque al final de esto también puede quedar afuera. Tenemos accesorios, por ejemplo, tenemos las cubiertas plásticas, esta es bajo la 29007, que es una parte, que es la cubierta para poder proteger de que si queda una ciega, no tenemos medidor en esa parte, queda como prevista, poder proteger esto. Tenemos también las extensiones, tenemos curvas de 45 grados para cuando, 90 grados para cuando se hace la conexión. Aquí tenemos, si queda de este lado el principal y de este lado los medidores, en una conexión a 90 grados tenemos esa curva interna también que se puede hacer. Eso es también de lo que también se ofrece como accesorios para la oferta. Veamos un poco la instalación, es muy sencilla. Lo que nosotros tenemos que hacer es tirar a 1.3 metros una línea para poder también respetar que el último medidor quede a menos de 80 centímetros, perdón, a 80 centímetros o más, que es lo que establece el NEC. El NEC dice que el último medidor de abajo no puede quedar a menos de 80 centímetros. Entonces, si estoy con una columna de 6 medidores, la C100, que es una de las más largas, a 1.3 yo garantizo que esa columna de abajo, que es el último medidor de abajo, no queda a menos de 80 centímetros. Entonces, ahí respeto también las distancias que me dice el NEC. Entonces, yo trazo una línea a 1.3 centímetros, a 1.3 metros, trazo esa línea en la pared. En esa línea voy a empezar a agregar los tramos de riel que trae cada módulo. Cada módulo trae su tramo de riel. Voy armando su tramo de riel. Después, los brackets que traen cada módulo también los giro, porque estos brackets me pueden ayudar para hacer una solución mecánica a través de un tornillo. Entonces, esos brackets también los giro, están en la parte superior. Y luego empiezo a montar sobre el riel cada parte de cada módulo. Aquí voy a retirar la cubierta que trae la ZM Cap, que es la cubierta que trae para proteger la salida de barras. La cubierta para la salida de barras solo viene en los módulos principales. Los módulos de columnas no traen nunca este ZM Cap o la protección. Lo que yo hago es que yo quito la columna principal, acoplo esta y la paso acá. Si pongo otra, la quito y la paso a la que sigue. Es importante que eso sí se vende como accesorio, pero realmente no se ocupa. O sea, muchas veces he visto diseños donde dicen, bueno, véndame una cubierta. No, eso no se ocupa. O sea, solo él trae dos. Para si usted coloca a este lado, la va pasando a cada uno. No se necesita. Ustedes solo compran cada uno. Recuerden que eso ustedes compran la columna principal, la columna de medidores, ya. No ocupa ningún kit adicional. No ocupa comprar un kit para bonding jumper, no ocupa comprar riel, o sea, todo viene incluido. Todo ya viene incluido dentro del kit. O sea, no es algo que ustedes deban comprar por separado. Básicamente todo viene hecho para que ustedes puedan instalarlo de una forma sencilla y de una forma correcta. Vean, acá está esta es la que les decía, ¿verdad? Esta es la que yo retiro y la paso al otro lado. Entonces luego voy a hacer la unión entre esos dos sistemas, ¿verdad? Una vez que hago la unión, lo hago a través de las tuercas Visitites, que es lo que yo les decía. También hay una unión mecánica acá. Esta unión mecánica hay que hacerla. Aquí hay un tornillo mecánico que une cada columna con cada columna. Esa unión mecánica es importante también. Pero acá tengo la Visitite, que es la unión de potencia, la unión del riel. Esa Visitite es la que yo le voy dando un torque hasta que él revienta, hasta que él degolla, y una vez que él degolla, ahí tengo el torque necesario. Eso es lo que me permite la tuerca Visitite. Luego vamos a interpretar el bus horizontal con el principal, y aquí vemos cómo se están conectando todos los buses, y luego ya vemos cómo vamos a repetir los pasos para cada una de las secciones que voy a colocar, y voy a tener ya unas secciones distribuidas en un sistema modular ZM, como bien lo vemos por acá. Vean que el par de apriete 50 libras pulgadas, 5.6 Nm, eso es lo que me tiene este equipo de torque. Aquí está, 50 libras pulgadas es para el torque mecánico entre los módulos, y el de las tuercas Visitite, que vean aquí como la tuerca Visitite ya se rompe, ¿verdad? Completamente, como se degolla, este es de 68 Nm o 50 libras pies, en este caso 600 libras pulgadas, es el torque que requiere. Eso sí se debe saber, por si el día de mañana yo tengo que consultar este módulo para un mantenimiento o algo así,
yo pues debo volverlo a torquear a ese valor, y ahí sí necesito una herramienta de torque para poderlo hacer. Bueno, hacemos una inspección, retiramos todo lo que son los discos rojos, las tuercas que degollaron en la parte superior. Aquí vemos lo que queda, son los discos que me sobran. La parte de la tuerca superior, que es la que degolla en esta parte, y la parte del disco también se sale, y las tapas finales en los extremos. Voy a colocar esas tapas finales en los extremos, y básicamente puedo asegurar los brackets de montaje al muro. Puedo colocar tornillería también para que quede de una forma más correcta. Voy a colocar los breakers, ya aquí voy a alimentar la salida de los breakers, voy a llevar neutro, voy a llevar la barra del cable de tierras, y voy a alimentar cada caso. Después, si es un sistema trifásico monofásico, voy a asegurar de que tenga el balanceo. Viene prebalanceado de fábrica, pues necesito balancear más, aquí lo tengo, y termino trabajando. Aquí vemos cómo se ve el proceso de balanceo, ¿verdad? Y el paso final es cubrir todas las cubiertas, y ya el equipo queda perfectamente instalado. Lo que les decía es, esto ustedes lo hacen en un mediodía, o sea, no ocupan todo el día para instalar este panel, y están armando un sistema ahí de 4, 8, 10, 11, 12 medidores, 3 en clase 200 y 8 en clase 100, que es lo que hay ahí, con un breaker principal probablemente de 400 amperios en la entrada, y con breakers de 100 amperios y 225 amperios en cada punto. Se queda completamente diseñado.